Hola chamacos, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar un video donde la masa encefálica les va a gravitar de emoción, ya que vamos a explicar qué es la gravedad desde el punto de vista de grandes filósofos, grandes científicos actuales y de la época del siglo pasado. Y pues cuáles son las repercusiones que nos imperan hoy en la actualidad. Este video lo voy a dividir en dos pedazos, una la parte teórica que es y la otra parte técnica que es donde vamos a hacer caída libre y además vamos a medir la aceleración de la gravedad por medio de la caída libre usando tu teléfono inteligente, bueno, digamos que inteligente, con la aplicación phyphox. También vamos a estrenar nuestro soporte universal que hemos construido aquí en el canal y también con nuestro fabuloso Electrimam. Vamos, corre, porque vamos a usar tus neuronas. Corre a buscar tu entusiasmo. También tus neuronas vamos a usarlas mucho. Y atrévete a ver este video porque no te vaya a dar miedo. Órale. Hola chavacos, ya estamos aquí listos para entender este tema de la gravedad y mayormente la gravedad lo damos por entendido de que ya lo comprendemos, ya lo digerimos, pero pues en realidad la gravedad no está completamente entendida por completo, ¿no? Hay detallitos por allá. Pues vamos a remontarnos en la historia para entender y comprender ese gran desafío que es la gravedad. A día de hoy, si hablamos de la gravedad como fuerza por la que los dos objetos con masa se atraen, la gran cantidad de las personas con una cierta formación mínima, lo considera como una fuerza fácil de observar, sí, porque pues estamos conviviendo con él y vemos cómo caen los objetos. Y esta fuerza es la que nos mantiene con los pies en el suelo. Hace que las mareas suban, bajen, también la Tierra, nuestro planeta, permanece compacta e íntegra, e inclusive hace que la Tierra gire alrededor del Sol y los planetas. Pero si bien es un fenómeno físico fácil de observar, no es tan fácil explicarlo. A lo largo de la historia, muchas de las mentes más brillantes se sintieron superados cuando intentaron explicar ¿por qué y cuándo un objeto se suelta desde una determinada altura cae al suelo? Entonces trataron de explicar por qué caían las cosas, ¿no? ¿Por qué no permanecían en el aire, flotando? El primero en plantearse seriamente este gran problema y desafiante fue Aristóteles en la antigua Grecia. Según Aristóteles, el mundo material estaba formado o compuesto de 4 elementos fundamentales. ¿Ya se imaginan cuáles son esos elementos? Sí, la tierra, el agua, el aire, el fuego. ¿Y por qué esos 4 elementos? Vamos a ver por qué. Cada uno de esos elementos tenía una posición natural en el universo, según el universo de Aristóteles, ¿ok? Hacia la cual tenían a situarse. Esos 4 elementos eran como especie de imanes entre los demás objetos que circulaban en la Tierra. Eso era la visión que observaba Aristóteles. En esa visión del universo, la Tierra se situaba en el centro del universo. También el agua prácticamente pues, estaba alrededor de la Tierra, prácticamente el agua envolvía a la Tierra. Luego estaba el aire que envolvía en el agua y luego arriba del aire estaba el fuego por encima de este último. Siguiendo esta teoría o esta forma de pensar, un elemento como la roca, por ejemplo, tendría a caer al elemento la tierra, ¿ok? ¿Por qué? Porque la roca está formada por tierra, entonces su elemento más afín pues es la tierra, ¿no? Entonces imagínense que ustedes tengan una roca y tengan una pluma y la sueltan. ¿Quién va a caer primero? Pues ustedes observan, pues la roca cae primero y luego la pluma, ¿verdad? Porque por la resistencia del aire. Pero ellos no entendían ese concepto de la resistencia. Entonces él pensaba que como la roca, su elemento más afín es la tierra,
tendría que ir a su elemento, ¿sale? Su elemento más afín, que es la tierra. Y luego la pluma, su elemento más afín es el aire. Y por eso la pluma permanecía un poquito más tiempo en el aire. No tiene lógica, ¿verdad? No hay fallas en su lógica de Aristóteles. Entonces por eso la pluma cae de último. Igual pasa, por ejemplo, cuando ustedes, bueno, en esa época cuando quemaban la leña, ¿ok? Cuando se quemaba todo, pues quedaba el carboncito en el suelo, porque el carbón, su elemento más afín, pues es la tierra, y luego pues la parte que se quemó, las cenizas, el humo, pues su elemento más afín tendría que ir al aire, ¿ok? Y esto es lo que observaban, realmente no eran tontos, era prácticamente lo que se les observaba en su mundo, en su entorno, y eso trataron de explicarlo por medio de esos 4 elementos, según Aristóteles. Esta idea, chamacos, imagínense, esa idea se mantuvo durante 2000 añotes. Eso permeó en toda la sociedad, en todas las religiones, y era tan impregnada esa idea que tuvo muchísimas dificultades los nuevos científicos o los nuevos pensadores para dar nuevas ideas sobre la gravedad. Bueno, pues nació un gran científico y filósofo, pintor, artista, escultor, todo, que era Galileo Galilei. La gravedad, según Galileo Galilei, la explicación aristotélica de la gravedad no planteó duda alguna. Hasta que Copérnico hizo saber a la humanidad que la Tierra no estaba en el centro del universo, sino que la Tierra era uno de los muchos planetas que giraban alrededor del Sol. Y esto rompió el modelo geocéntrico y que despedazaba la explicación de la gravedad de Aristóteles. Realmente Aristóteles, pues prácticamente, pues era lo que imperaba en ese momento, su palabra era, como decía, la ley, ¿ok? Pues sí estaba muy mortal esto, ¿verdad? Galileo Galilei fue el primero en afrontar los nuevos problemas tras la teoría heliocéntrica de Copérnico. La gran novedad de Galileo a la hora de hacer sus teorías es que él fue el primero o prácticamente uno de los pioneros en que decidió experimentar para comprobar la naturaleza de la gravedad, y a él se le debe, prácticamente es el padre del modelo científico, ¿ok? Que yo creo que para mi punto de vista es el primer científico en utilizar este método de experimentar, de verificar, medir, calcular, teorizar, volver a repetir. Para mí es el padre del modelo científico. Para ello, cuando él experimentó, por ejemplo, los objetos que caían, para ello estuvo mucho tiempo, varias semanas, tirando distintos objetos desde la torre inclinada de Pisa. Es lo que cuentan algunos historiadores, pero en realidad él usó planos inclinados para ralentizar el movimiento de la caída libre de los objetos, ¿ok? Pues imagínense, realmente prácticamente para mí es ilógico que él utilizaba para medir la caída libre de los tiempos en la torre de Pisa, porque en ese entonces no había cronómetros, no había forma de medir, ni siquiera estaba el segundo, el minuto como unidad de medida, a lo mejor no tenía ni siquiera el método definido. Entonces y el tiempo de caída era muy corto, los únicos relojes que a lo mejor eran los relojes de arena, y no había forma de medir. Entonces él realmente utilizó los planos inclinados para hacer muy lento el movimiento y poder medir con una cierta precisión. Con los distintos lanzamientos, él comprobó que independientemente de su masa, tamaño, forma, color, sabor, los objetos tardaban el mismo tiempo en llegar al suelo cuando se lanzaban desde la parte más alta. Además, consiguió demostrar que la afirmación de que estos objetos caían con una velocidad constante era completamente falsa. En ese entonces pensaban que los objetos caían con una cierta velocidad constante, pero él lo comprobó que realmente no caen con una velocidad constante, sino que se aceleraba, cada vez aumentaba su velocidad de su caída. Los experimentos de caída libre de objetos también le permitieron introducir nuevas teorías físicas. Por ejemplo, según Galilei, todo objeto que caía desde la torre de Pisa compartía la misma rotación que experimentaba la Tierra y por ende la torre. Con ello suponía que los objetos
que estaban en movimiento, mantenían ese movimiento, aunque a él se le añadaba otro movimiento distinto. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes están yendo en su camión, pues ustedes viajan justo con el camión, ¿ok? Pero también ustedes adquieren la rotación de la Tierra. Entonces es lo que planteó Galileo Galilei. ¿Sí? Este mismo principio le llevó a Galileo a suponer que los planetas se mantenían en movimiento alrededor de la Tierra por inercia para siempre. Okay, en esa época, cualquier objeto que permanecía en movimiento tendría a detenerse. ¿Okay? Ellos pensaban que la tendencia natural de las cosas era detenerse, era la quietud. Pero cuando Galileo dijo esto, que la Tierra giraba alrededor del Sol para siempre, era algo monstruoso. ¿Quién empujaba la Tierra? ¿No? ¿Una tortuga? ¿Un elefante? No. Entonces él planteó que era la inercia. ¿Ok? Sin embargo, cuando Galileo Galilei detalló todas sus teorías sobre la gravitación, ya era consciente de que el movimiento de los planetas en torno al Sol no era circular, sino que en realidad era elíptico. Y se cree que Galileo Galilei ignoró deliberadamente a Kepler, ya que de haberlo reconocido esta incongruencia, tendría que haber reconocido que su solución al problema de la gravedad era errónea. Galileo sí era picarín, ¿sí? Sí, a lo mejor puede ser que lo sabía o no, no lo sabemos, ¿ok? Además, Galileo no pudo dar la razón o no podía explicar ¿qué fuerza atraía a los objetos hacia la superficie de la Tierra? No se puede explicar esa fuerza de atracción, pero además fueron muchos los conceptos físicos introducidos que facilitaron el trabajo de futuros otros científicos, en la cual, pues como Newton, realmente, pues Newton, pues de la información que obtuvo Galileo Galilei, pues fue formulando la teoría de la gravitación de Newton. La gravitación, según Newton, y él reflexionó sobre el hecho de que los cuerpos pesaban en la Tierra y que los astros giraban en torno a otros astros, y se imaginó que había una fuerza universal que actuaba en todos lados. Era como el cemento que unía al universo y que hacía que los cuerpos se atrajeran entre sí. Esta fuerza se manifestaría tanto en atracción de un cuerpo por la Tierra, que le llamamos peso, como en la atracción entre los cuerpos del sistema solar, que les hacía girar unos en torno a los otros. Y a este le llamó fuerza de gravitación universal o gravedad. Entonces lo que quiere explicarnos Newton es que esa fuerza de gravedad interacciona con todos los demás cuerpos del universo. Por ejemplo, mi gravedad está interactuando con ustedes, ¿ok? Es tan chiquitita la fuerza, pero sí hay interacción. Igual Marte tiene su influencia gravitatoria en nosotros, pero es una fuerza tan pequeña que pues es casi despreciable, pero eso era lo que mantenía unido y conectado al universo, la gravedad. Según Newton, la gravedad sería una fuerza instantánea e invisible. Es decir, cualquier cuerpo notaría inmediatamente, instantáneamente, la atracción del otro cuerpo a una cierta distancia. Aprovechándose de todos los conocimientos astronómicos y experimentos de muchos científicos, tales como Copérnico, Tycho Brahe, Galileo Galilei y muchos más, Newton se dio cuenta de que la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. ¿Ok? Y la constante de proporcionalidad de esta fórmula que le llamamos G, que es la constante de gravitación. Entonces él construyó esta fuerza a partir de todos los datos experimentales de los científicos pasados, ¿sale? La pregunta importante, ¿no?, de la gravedad según Newton, ¿no? A veces les exigen tanto a Newton. ¿Y por qué? ¿Por qué existe esta fuerza?
en realidad Newton no lo sabía. Él no tenía ni la remota idea de qué era la fuerza. Él describió la fuerza, pero no sabía de dónde vendría esa fuerza. Si venía de la cuarta dimensión, quinta dimensión, no lo sabía. Él prácticamente no. Y tampoco no vamos a exigir a Newton que nos responda a eso, porque en ese tiempo no tenía celulares, ni internet, no tenía nada, ni cronómetros, nada. Pues no manches, no te pases de lanza con Newton, ¿no? Bueno, bastante él hizo con explicarnos cómo actúa la gravedad mediante su famosa fórmula. Y además, para hacer todo esto, te tuvo que crear el cálculo diferencial que hoy en día te saca canas verdes o te da ansiedad, ¿no? Derivado, integral, lo que sea, ¿no? Él tuvo que inventar desde la nada el cálculo diferencial para poder predecir el movimiento. Mediante su teoría sencilla y elegante, los físicos, los astrónomos, los ingenieros han podido entender y medir con altísima precisión las órbitas de los planetas y del Sol, la rotación de las galaxias y la dinámica de los supercúmulos, los cúmulos que que están en nuestro universo. Y también hemos podido construir naves espaciales que viajan alrededor de la Tierra y por el sistema solar. Todo gracias a la teoría de Newton. Hoy en día las naves satélites, sus órbitas, sus trayectorias se basan en la teoría de la gravitación universal de Newton. ¿No? ¡Qué chingón es Newton! Mis respetos. En los miles de experimentos y observaciones astronómicas que se han hecho desde que Newton hizo la propuesta de su teoría en el año 1687, los resultados coinciden con los cálculos según su fórmula con altísima precisión. Bueno, casi siempre. Pero la ciencia es perfecta, ¿no? Los físicos, los científicos son perfeccionistas, siempre buscan la mayor precisión posible. Y por ejemplo, un ejemplo convincente de que una teoría falla, aunque sea por un poquito, por un casi, es suficiente para que la consideremos falsa. No nos valen los casis, ¿eh? Realmente los físicos, ese casi no existen, ¿ok? Si ese casi sucede, pues la teoría está mal, hay que buscar otra. Y realmente tiene que funcionar siempre. Y en el caso de Mercurio, esto no funcionaba. Mercurio, ¿por qué eres así con Newton? ¿Por qué no eres un planeta normal, Mercurio? No manches, no la friegues, tan bonito funcionaba la teoría de Newton y tú tenías que ser diferente. No manches, sé un planeta normal, chamaco, ¿qué onda? El caso de Mercurio, el culpable del casi en la teoría de Newton fue el planeta Mercurio, el más cercano al Sol. Cuando los astrónomos usaron la fórmula de Newton para calcular su órbita alrededor del Sol y su posición aparente en el cielo, visto desde la Tierra, compararon esos cálculos con las observaciones y encontraron que eran casi iguales, pero había una pequeñita diferencia en la posición real de Mercurio. Cada año parecía cambiar su posición un ángulo muy pequeño de 5,75 segundos de arco al año. Entonces cada año cambiaba solo 5,75 segundos. Ni en tu semicírculo aparecen los segundos, solo los minutos. ¿Ok? Es pequeñísimo. ¿Ok? Este grado de 5,75 segundos prácticamente es como que agarras una moneda de 10 varos, de 10 pesos, perdón, la alejes a 1 kilómetro. Entonces esa apertura que tú verías en la moneda es insignificante. Este error en los cálculos es ciertamente pequeñito, ¿ok? Pero muy importante. Dijeron los astrónomos, ¿no? Los astrónomos muy formales, muy así. Dicen, nuestras observaciones son más precisas y no podemos aceptar esa diferencia como si fuera un error en nuestras medidas porque nos va a dar ansiedad. Sí, eso pasó. Entonces los científicos brincaron porque no cuadraba las mediciones con la teoría de Newton. Sin embargo, tenemos esta explicación. Bueno, pues hay que tener en cuenta que Mercurio no solo es atraído por el Sol, sino también por los demás planetas como Venus, la Tierra, que son los que están más cercanos, y sobre todo como Júpiter y Saturno y los demás planetas, que hay más planetas, esos planetas son gigantes,
y todos los demás, así que calcularon y usando siempre la teoría de Newton, la posición de Mercurio teniendo ahora en cuenta todos esos cuerpos que interferían en su órbita al ser calculados y efectivamente encontraron que de los 5.75 segundos anualmente, que se podría ese error anual, solo se podían explicar los 5.32 segundos de cara anual, ese ángulo anual, ¿ok? Solo se puede explicar este pedacito ese ángulo por la influencia gravitatoria de los otros planetas. Esto era casi perfecto, pero aún no era exacto. ¡Ay, cursor! La diferencia era de 0.43 segundos, 0.43 segundos anual, era chiquitito, es como llegar a una moneda de 10 varos y lo aleja casi a 20 kilómetros. No era nada, chamacos, imagínense. Entre esa posición calculada para Mercurio y la observada era ahora más pequeña. Pero ahí estaba, era un error pequeño pero inquietante. ¿Por qué no funcionaba exactamente la teoría de Newton con Mercurio? Mercurio, ¿por qué? Mercurio, ¿por qué? Y cuando se parecía funcionar con todos los planetas, pero solo tú, Mercurio, no funcionas bien. Todos los demás sí se comportaban bien, pero tú no, chaval, no. Bueno, de tanto entusiasmo, dice, fue Einstein quien a principios del siglo pasado propuso una teoría diferente a la de Newton y pudo por fin explicar esos 0.46 segundos de cada año, ¿sale? Sin embargo, lo que llevó a Einstein a revisar esa teoría de la gravitación de Newton fue un concepto diferente, ¿ok? Fue mayormente el concepto de la acción instantánea a distancia. Eso es lo que le enfocaba y no la observación discrepante de Mercurio de esos 0.44 segundos de desviación, ¿no? Pero sigamos la línea de razonamiento de Einstein que le llevó a desarrollar un nuevo concepto gravitatorio. Para seguir esa línea de razonamiento de Einstein, primero tenemos que recordar que su teoría de la relatividad general parte de que nada puede propagarse más rápido que la luz. Y segundo, y vamos a hacer un experimento mental, estos de los que usaba Albert Einstein, ¿no? Ay, churros, sí les gustaba esos experimentos de Albert Einstein. Sí, esos churrazos que agarraba inspiración, ¿no? El experimento mental que hacía Albert Einstein es que vamos a hacer una suposición de vamos a desaparecer el Sol instantáneamente. Sabemos que el Sol nos envía su luz y que esta luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Así que aproximadamente nos llega 8 minutos en recorrer esos 150 millones de kilómetros que separan el Sol de la Tierra. Y esta luz nos llega 8 minutos después de salir de la estrella. Imaginemos que ahora que el Sol desaparece de repente, ¡pum!, se esfuma, oscuridad. Oscuridad no. Si fuera así, aún tendríamos 8 minutos de luz en la Tierra antes de que empezara la oscuridad. Imaginen que durante todo ese tiempo el Sol ya no existe, ya no está allí. Y aunque veamos su luz y su imagen en el cielo, el Sol ya no está ahí y Einstein ya sabía todo eso. No le preocupaba ese retraso de 8 minutos de la luz. Lo que realmente le preocupó y mucho fue darse cuenta que si el Sol ya no estaba ahí, entonces tampoco atraería a la Tierra y además todos los planetas. O sea, la Tierra ya no sufriría la atracción gravitatoria del Sol y ya no giraría en torno a él. Se iría por la tangente de su órbita. Lo importante es que esta salida de su órbita de la Tierra, si es correcta en la teoría de Newton sobre la gravedad instantánea, esto chocaba frontalmente con la relatividad de Albert Einstein. Era un contrasentido, ya que la información proveniente de la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, mientras la otra información
que es la gravitacional, la fuerza gravitacional, viajara a velocidad instantánea. Ambas informaciones estarían originadas por el mismo fenómeno, o se originaron el mismo fenómeno, o el mismo evento, la desaparición instantánea del Sol, o bien en su teoría de relatividad especial, una de las dos o no era correcta, la de Einstein no era la correcta o la de Newton no era la correcta. Una de ellas dos eran la mala del cuento, ¿ok? Y ahí ese es el dilema, ¿ok? Así Einstein se puso a chambear y revisar su teoría y empezó a replanteándose este concepto y replanteó un concepto del observador inercial. Einstein, tras muchas horas de insomnio, cafeína y muchos churros, llegó a una genial explicación: la gravedad, cuya presencia estaba presente en todos los lados donde existiera un cuerpo, una materia, una cierta masa. Y no se trataba de una fuerza en sí, sino de geometría, chamacos, geometría. La presencia de un cuerpo en el espacio deformaba el espacio y el tiempo. Ese entramado, esa geometría, al tener una masa en el universo, distorsionaba ese espacio y tiempo, distorsionaba el propio espacio y también el tiempo, chamacos. Imagínense qué profundidad, qué churros, ¿ok? Bueno, qué pensamiento humano, el poder de la mente humana. Y era esta deformación lo que atraía a los cuerpos entre ellos. Entonces, esa deformación, chamacos, es prácticamente el efecto secundario de la gravedad. Esa deformación generaba ese efecto secundario que hoy le llamamos esa gravedad. Pues esto es lo que dedujo Einstein, en el que el espacio y el tiempo son deformados ante la presencia de una masa, chamacos. Qué interesante. Y todo esto, jovenazos, es que todo eso es la gravedad desde los confines de Aristóteles. Llega Kepler, Galileo Galilei, Newton, Einstein. Todo eso es la explicación de la gravedad. Y realmente hasta ahorita, pues lo que está imperando es lo que es de Einstein, ¿ok? Todo eso es el poder de la mente humana para entender la naturaleza que le rodeaba. Entonces, chamacos, si te gustó este video, dale un pulgarcito arriba, comparte este video a tus compañeros si les interesa la física y ver más tipo de situaciones físicas y de la historia y que nos rodea hoy en día, pues compártele. Y además, espérense, porque después de este sigue en la parte experimental. No lo quiero saturar hoy, ¿sale? Recuerden que la ciencia, prácticamente la ciencia, la tecnología, la educación, prácticamente es la gravedad contra los populistas. Que se queden ya. Órale, chavacos, nos vemos en un ratito. En 2 días vemos el nuevo video.